Buenas, bienvenidos a otro video de Ciencias en 5 minutos. Hoy vamos a ver un tema muy interesante que es la nomenclatura de los hidrocarburos. Estos son compuestos orgánicos y por lo tanto tienen reglas diferentes. Lo que vamos a ver hoy es justo eso, las reglas para nombrar a los hidrocarburos alifáticos. Vamos a ir viendo las reglas y ejemplos de cada uno de estos. Vamos a irlas viendo una por una. La primera regla sería la siguiente. Se toma como base la cadena continua más larga de carbonos. ¿Qué significa eso? En una molécula, como en este ejemplo, nosotros necesitamos contar continuamente la mayor cantidad de carbonos, sin importar la dirección. Lo importante es la cadena más larga. Por lo tanto, tenemos tres opciones en este ejemplo, que sería el siguiente. Empezar de izquierda a derecha hasta el final. Segunda opción, contar empezando a la derecha, pero subiendo en lugar de seguir directo. Y la tercera opción puede ser comenzar a la izquierda y subir, o la misma pero en dirección contraria. Pero vean lo importante, la cadena más larga es la que tiene los números verdes, por lo tanto, esa es mi cadena principal. Esa va a ser la base del hidrocarburo. Esa es la regla número 1. La regla número 2 dice: la numeración se debe de iniciar del extremo más cercano a una ramificación. Si hay dos ramificaciones en iguales posiciones, se toma como inicio la subcadena más larga. Y si ambas son iguales, se busca una tercera cadena que nos indique el inicio de la cadena. Esta regla la vamos a ver con tres ejemplos diferentes para las diferentes partes. Este hidrocarburo, yo sé que se pareció al ejemplo anterior, que su cadena más larga es esta, pero tengo dos opciones: contar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. La regla decía que yo cuento donde el carbono esté en la posición más cercana al extremo. O sea, la ramificación va a ser todo lo que esté adicional a la cadena central, que es esa que tiene números. Entonces, si yo cuento por los números verdes, vean que la ramificación va a aparecer hasta el carbono número 5. Pero si cuento por los números azules, aparece en el número 4. Eso significa entonces que esta es la cadena correcta y la numeración correcta. Este es el primer ejemplo. El segundo ejemplo decía que yo tomo como inicio la subcadena más larga si están en iguales posiciones. ¿Qué significa eso? Si yo cuento de izquierda a derecha la cadena principal, que es esa que está numerada en color verde, son 8 carbonos, pero también la podría contar de derecha a izquierda, es la misma cantidad de carbonos. Yo tengo que escoger dónde empezar a contar. Si empiezo con los números verdes, la ramificación en el número 3 es de 1 carbono. Si cuento por los números azules, la cadena que está en el número 3 es de 2 carbonos. Y la regla decía que tengo que buscar la subcadena más larga, o sea, la que está en el carbono número 3, pero de los números azules. Por lo tanto, esa es la subcadena. Y ese es el orden de la numeración. Esa es la segunda parte de la regla 2. La regla 3 decía que si hay dos carbonos en iguales posiciones y son de la misma cantidad de carbonos, yo necesito una tercera cadena. ¿Qué significa eso? Yo podría contar en este ejemplo por los números verdes o por los números azules. Si se fijan bien, en el número 3 de los verdes y en el número 3 de los azules hay una ramificación de un carbono en ambas. Por lo tanto, no me sirve a mí para saber por dónde empiezo. Tengo que buscar alguna otra ramificación, que en este caso es la que está en el número 4 de los verdes. Por lo tanto, esa es la que escojo, porque está más cercana en esa dirección. Esa es la tercera parte de la regla 3. Es para aprender en qué dirección cuento los carbonos. La siguiente regla es la número 3, que dice: cuando se encuentran ramificaciones iguales en un compuesto, se colocan sus posiciones con números separados por comas y un prefijo numérico según sea la cantidad de ramificaciones iguales. ¿Qué significa eso?
Para entender esto necesito primero ver la siguiente tabla. Esta tabla me dice a mí que dependiendo de la cantidad de ramificaciones iguales, yo uso un prefijo. Si son 2 iguales, pongo di. Si son 3, pongo tri. 4 tetra, 5 penta, 6 hexa, 7 hepta. En el ejemplo vamos a verlo. Si ustedes se fijan, ya habíamos hecho el conteo de esta ramificación y va a ser de este modo. Si ustedes se fijan bien, en el carbono número 3 hay una ramificación que es de un carbono, en el número 4 uno que es de un carbono también, y en el número 6 también una que es de un carbono. Yo tengo que decir que en el 3, en el 4 y en el 6 hay ramificaciones y que son iguales, y como son de un carbono se les llama metil. Por lo tanto sería 3,4 trimetil, porque eso me está indicando que en la posición 3, en la 4 y en la 6 hay 3 metiles, y luego la cadena principal, que sería octano. Acuérdense que octano porque todos los enlaces son sencillos. Esa sería la regla 3. La regla 4 dice, las ramificaciones se escriben en orden alfabético y el nombre del hidrocarburo al final junto con el último radical. ¿Qué significa eso? Vamos a ver el ejemplo. Lo primero que tengo que hacer es escoger la cadena principal. Para el ejemplo lo hice un poquito fácil. Es esta de acá. Lo primero que tengo que hacer es escoger dirección, que podría ser los verdes o los azules. Acuérdense, las reglas se van acumulando, lo que dijimos antes se va respetando. ¿Qué tengo que hacer entonces? La cadena más cercana al extremo. En los números verdes, número 3. En los números azules, también número 3. ¿Qué decía otra parte de esa regla? Que escojo la cadena más larga. Por lo tanto, como en el 3 y en el 3 hay iguales, busco la más larga, que sería la 3, pero de los azules. Esa es mi cadena principal y esa es la cantidad de carbonos. Ahora, tengo que buscar las ramificaciones que van a ser en el carbono 3, una de 2 carbonos. Eso se llama un etil porque es según la cantidad de carbonos. Entonces, en el carbono 3 hay un etil. Luego, en el carbono 4 tengo una de un carbono que se llama metil. Entonces, carbono 4, un metil. Luego, la siguiente en el carbono 4 también de 1, 2, 3 carbonos, que se llama un propil. En el carbono 4 también. Sigo contando. En el carbono 6 también hay una de 3 carbonos, pero en orden diferente. Esa se llama un isopropil. Entonces, en el carbono 6 hay un isopropil. También es un propil, pero por la forma en la que se ordena, se le llama isopropil. Y luego, en el carbono 7 hay una que se llama un metil también. Esta regla dice que yo los voy a poner en orden alfabético. En orden alfabético sería primero el etil, ¿sí? Segundo, el isopropil. Tercero van a estar los 2 metiles, porque son 2. Y de cuarto, el propil. Entonces, ya a la hora de hacer el orden, sería en la posición 3, un etil. En la posición 6, un isopropil. En la posición 4 y 7, 2 metiles, por eso dimetil. Y luego, en la posición 4, un propil y nonano al final con la última ramificación, todo pegadito. Acuérdense, los nombres se separan con guiones y los números con comas. Y las palabras todo seguido. Siguiente regla, la número 5, que dice, si existe un doble o triple enlace, la cadena más larga se empieza a contar desde la dirección donde el doble enlace se encuentre más cercano al principio. Y siempre la cadena más larga contiene al doble o triple enlace. Vamos a ver un ejemplo. Ojo a lo siguiente. En este caso, la cadena más larga tiene que tener los dobles enlaces, por lo tanto va a ser esta.
Y tengo dos opciones, por los números verdes o por los números azules. ¿Cómo decido cuáles? Fácil. Decía que el doble enlace tiene que estar más cerca del inicio. Por lo tanto, si me fijo en los números verdes, el doble enlace está en el carbono 1 y en los azules en el 2. Por lo tanto, tengo que escoger los verdes. Lo único que tengo en este momento que nombrar es esta subcadena que es de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Por lo tanto, se llama un pentil y está en el carbono número 3. Entonces, 3 pentil. Ahora, lo que tengo que hacer es mencionar los dobles enlaces, que son 2. Entonces, tengo que decir 1,3 dipenteno. Penteno porque ahora es un alqueno por la presencia de los dobles enlaces. Pero son 2. Hay un pequeño detalle en este que yo también podría poner ese di en otra forma, que sería la siguiente. 3 pentil, 1,3 pent di eno. Esos dos nombres significan exactamente lo mismo. Lo que cambia es la posición del di. Usen el que más les guste porque cualquiera de los dos está válido. ¿Entendido? Vamos a la regla número 6, que dice lo siguiente. Tienen prioridad los triples enlaces, luego los dobles y por último los sencillos. Estos indican cuál es la cadena más larga. Vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo, parecido al anterior, la cadena más larga es la que contenga al triple y al doble enlace. Tengo dos opciones, contar por los números verdes o contar por los números azules. Como la regla 6 dice que tiene prioridad el triple enlace, entonces cuento por los azules. ¿Sí? Porque el triple enlace está más cerca del inicio en el conteo de los números azules. Me queda ahora fijarme qué grupos funcionales hay. En el carbono número 3 voy a tener una cadena de 3 carbonos y eso es un propil en el carbono 3. Sigo contando. En el carbono número 5 hay una cadena de 4 carbonos y eso se llama un butil. Y en el carbono 6 también hay una cadena que es de solamente un carbono y se llama metil. Importante, en esta cadena, además del triple enlace, hay un doble enlace y yo tengo que mencionarlo. En el carbono 6 tengo un doble enlace y se llama eno. Ahora, en el orden alfabético va a ser lo siguiente. Primero, en el 5, un butil. Luego, siguiendo el orden alfabético, en el número 6, un eno. ¿Qué significa eso? Un doble enlace. En el carbono número 6 tengo un doble enlace. Sigo con el orden alfabético. Seguiría en el 6, un metil. Luego, en el 3, un propil. Y ahora sí, el triple enlace, tengo que indicar la posición. Entonces va a ser en el 2, un heptino. Ese 2 significa que en el carbono número 2 está un triple enlace y hace que la cadena sea un alquino. Vamos a la siguiente regla que es para cíclicos, que dice, en los cíclicos se nombra igual enumerando con los números menores las cadenas más largas, en enlaces sencillos, o comenzando por los dobles o los triples enlaces. Vamos a ver dos ejemplos para esta regla. El primer ejemplo va a ser este. Vean lo siguiente. En este ejemplo, yo no represento los carbonos, sino solamente vértices. Esta es una forma de nombrar en los hidrocarburos. Cada vértice representa un carbono y donde haya un cambio de dirección, ahí hay un carbono. Entonces es igual a lo anterior, pero vamos a contar vértices. El cíclico aplica las reglas anteriores. El número 1 va a ser en la cadena más grande, o sea, empezando aquí, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, otra opción, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contar en la dirección contraria. Ahora sí, tengo que contar las ramificaciones, que va a ser lo siguiente. Y tengo que decidir en qué dirección, si por los verdes o por los azules. ¿Cómo se decide? Igual que en lo anterior. Ya tengo el inicio, es en el número 1. Lo que necesito es hacia qué dirección contar.
Y si se fijan en los números verdes hacia la izquierda, tengo una ramificación en el carbono número 2. Por lo tanto, ese es el orden que escojo. Ahora sí, contando, en el carbono número 1 tengo una ramificación de 3 carbonos, o sea, un propil. En el carbono número 2 tengo una ramificación de un solo carbono, y eso se llama un metil. Y en el carbono 4 tengo una ramificación de 2 carbonos, que es un etil. Ahora sí, respetando el orden alfabético. Digo que en el carbono 4 hay un etil. En el carbono número 2 hay un metil. En el carbono número 1 hay un propil. Y lo que sigue es mencionar el ciclo, que es un hexano. Entonces va a ser ciclo hexano. Ciclo porque es una cadena geométrica cerrada. Y simplemente se le pone la palabra ciclo al principio. Hexano porque todos los enlaces son sencillos. El siguiente ejemplo es qué pasaría cuando hay un doble enlace. Vamos a verlo. En este ejemplo tengo lo siguiente. Tengo una cadena cerrada de 5 carbonos. Y la regla decía que el doble enlace o triple enlace tienen prioridad. Eso significa que los números más bajos tienen que rodear al doble enlace. O sea, podría ser así. Empezando del lado superior, van a ser 5 carbonos. O otra opción, empezar en esta dirección. ¿Qué lo va a decir las otras ramificaciones? Si se fijan en los números azules, en el número 3 hay una ramificación de 3 carbonos. Y en los verdes hay una ramificación también en el número 3, pero solamente de 2 carbonos. Por lo tanto, escojo los azules. Ahora sí, cuento las ramificaciones. En el carbono número 3 hay una ramificación de 3 carbonos, que va a ser un propil. En el carbono número 5 hay una ramificación de 2 carbonos, que va a ser un etil. Entonces ahora solamente me queda nombrarlo. Va a ser, respetando el orden alfabético, 5 etil, luego en el carbono 3 un propil, y luego sigue el ciclo que se llama ciclo penteno. ¿Por qué ciclo penteno? Porque hay un doble enlace. No digo la posición. ¿Por qué? Fácil, porque al estar en el carbono número 1 no hace falta que yo lo indique. También podría decir, si quisiera, 1 ciclopenteno, pero como es en el número 1 también se puede omitir. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos en otro video. Hasta luego.